hablando, y es que empezábamos hablando sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para tener poder. Amén. Y hay al menos 4 aspectos por qué necesitamos tener poder. Y el primero de ellos es que necesitamos poder para ser testigos del Señor, para ser testigos de Cristo. Necesitamos, es decir, que con la ayuda del poder y la autoridad que ha sido otorgada directamente por Jesús, y necesitamos poder para poder ejercer también los ministerios que el Señor nos ha dado, nos ha puesto. Necesitamos poder para persistir en cuanto a lo que necesitamos de parte de Dios, y por supuesto para evidenciar las manifestaciones del Espíritu en nuestro tiempo. Y este día nos corresponde hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quiero decirles que, estaba así como un poco ansioso, porque es como cuando de repente a alguien le dicen que diga algo y no ve el momento para poderlo decir. Y es el hecho, hermanos, que si a usted el Espíritu Santo ya se lo dijo antes, pues gloria a Dios. Pero mientras consideraba este tema y pensando en qué es la blasfemia y cómo y por qué, en Mateo 12:31 habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y se han a lo mejor escuchado muchas cosas, hay muchos argumentos con relación a esto, pero quisiera primero decirle que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la oposición consciente y endurecida a la verdad. Eso vamos a entender como blasfemia. ¿Qué vamos a entender como blasfemia? La oposición consciente. Eso es blasfemia. Es la oposición consciente y de alguna manera endurecida a la verdad. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo, Jesús habla que es la verdad. Y es aquí donde hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de conocer el aspecto con relación al Espíritu, ya que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 6: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué dice? ¿Lo están leyendo? Primera de Juan 5,
6. Lo volvemos a leer. 1 Juan 5, 6 dice: sí, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es la que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué dice? Es la verdad. Le decía que me sentí un poco ansioso porque al pensar sobre este aspecto del por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que no será perdonado a los hombres. Y mientras consideraba algunos aspectos, yo pude percibir, pude sentir, y se lo voy a decir como la experiencia que yo tuve al hacerme esta pregunta. Y es aquí donde yo le decía, si el Espíritu ya se lo susurró a usted, gloria a Dios, pero de alguna manera al considerar estos aspectos del por qué esta blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, yo puedo percibir en mi corazón, en mi mente, y me atrevería a decir que hasta lo escuché, y es que es el único medio que el hombre tiene para conocer la verdad de Cristo: el Espíritu Santo. Se lo voy a volver a decir, porque es el único medio que el hombre tiene para conocer la verdad con relación a Cristo. Es decir que si ya a Cristo, si ya al Espíritu Santo el hombre ya no le cree, ya no hay otro recurso más para que el hombre pueda creer. Este es el punto. Si el hombre, así como lo dice en Hebreos, que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras, de muchas formas, Dios le habló al hombre, ahora nos habla a través de Jesucristo. Eso lo dice Hebreos con relación a este aspecto de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero al leer este pasaje y muchos otros que quiero considerar, dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. No hay otro. No hay otro que pueda dar testimonio de Cristo. Y el hombre necesita que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. El único que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El hombre necesita convencerse para arrepentirse de sus pecados, para reconocer que es pecador. Y en este sentido termina Juan diciendo: porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo fue quien llamó al Espíritu. Lo llamó el Espíritu de la verdad. Quiero que vea lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Mire, este aspecto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque yo le decía a usted que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una oposición consciente. Significa que aquel que no ha conocido de Dios nunca, él no está consciente de eso.
Y eso es lo que entra muchas veces en debate. Porque a veces escuchamos a muchas personas, no sabemos si son conscientes o inconscientes de lo que dicen, pero lo único que nos queda de manifiesto a nosotros es que no profesan una fe. Y el detalle de este contexto en el que Jesús dijo con relación a la blasfemia, dijo: ustedes pueden hablar sobre el Padre, pueden hablar sobre el Hijo, pero se lo estaba diciendo a los fariseos. Ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, y lo que ellos estaban haciendo era justo atribuirle sanidades, atribuirle poder a Satanás, atribuirle las sanidades, atribuirle las cosas que estaban sucediendo a su alrededor como una obra de demonios. Y en este sentido Jesús dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede conocer, no puede aceptar porque no le ve, no le conoce. Pero dice Jesús: pero ustedes sí le conocen porque vive en ustedes y estará con ustedes. También Juan 15:26 dice: cuando venga el Consolador que yo enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad. Otra vez está diciendo, que es decir, que nadie en su capacidad o en su consciente puede de alguna manera darle atribución a alguien o a otra persona de algo que no ha dicho o ha dejado de hacer. Porque dice el versículo que leemos de Juan 15:26, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Otro pasaje, el de Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Y por último, lo que dice Mateo 12:31, pero os digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. Dicho esto, una de las cosas que nosotros debemos entender o estar conscientes, no solamente el hecho de que el Espíritu va a testificar acerca de Jesús, sino que el Espíritu nos va a guiar hacia la verdad, porque no habla de su propia cuenta, sino de lo que oye. Debemos tener claro nosotros que el ministerio principal de Jesús, del Espíritu Santo, es testificar de Jesús. Ese es el ministerio principal, testificar. Es decir, que cuando ese testimonio de Jesús es total y finalmente rechazado, uno realmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y esencialmente lo ha llamado mentiroso con respecto al testimonio de Jesús. Y esto es lo que nos da a nosotros la pauta del hecho de que solamente cuando nosotros somos conscientes de la existencia del Espíritu Santo como persona, debemos tomar en cuenta que no puede ser blasfemado por alguien que lo conoce. El Espíritu Santo no puede ser rechazado por alguien que es guiado por Él. Probablemente tengamos ciertas dudas respecto a las manifestaciones.
probablemente tengamos cierta duda respecto a los dones espirituales. Pero a ese nivel, nosotros solamente contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante quiero que nosotros podamos entender el camino que nos lleva a la blasfemia. Porque no es de repente que alguien de repente de la noche a la mañana dice, bueno, yo no creo en esto. No, es algo progresivo. El mundo no puede rechazar al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Ese es un punto que nos debe de quedar bien claro. Porque muchas veces hemos escuchado a personas hablar en mal del Espíritu Santo, de la persona de Jesús, de Dios mismo. Pero lo hace en su ignorancia. El problema es que usted esté aquí y usted esté rechazando al Espíritu Santo. El problema es que usted esté aquí y usted vea las manifestaciones y usted vea el poder, usted vea el obrar del Espíritu Santo y usted se lo atribuye a esto, a las meras emociones de las personas que están a su alrededor. Debemos saber que cuando sucede esto, si el ministerio principal del Espíritu Santo es testificar de Cristo y este testimonio de Jesús es total y finalmente rechazado, uno realmente ha blasfemado contra el Espíritu y esencialmente lo ha llamado mentiroso con respecto al testimonio. Y los líderes religiosos estaban cerca de hacer eso. Porque rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado es blasfemar contra Él. Una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta es qué sucede cuando nosotros nos resistimos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros. Estamos dando pasos firmes y seguros a blasfemar contra Él. Estamos dando pasos firmes hacia esa blasfemia contra el Espíritu. ¿Cómo una persona solo puede salvarse a través del Espíritu Santo y su obra cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado? Prácticamente está rechazando el perdón que Dios le está otorgando a través de Jesucristo. ¿Y quién es el que convence? Algunas veces, como creyentes, tememos haber cometido a lo mejor accidentalmente este pecado imperdonable, pero solo los que han dado la espalda a Dios y no quieren creer necesariamente, ellos necesitan de alguna manera preocuparse. ¿Por qué? Porque Jesús dice que no se les serán perdonados. Y eso me llamó mucho la atención, porque las razones por las que no les serán perdonados, no porque su pecado sea el peor que otros, sino porque nunca van a pedir perdón por sus pecados. Ese es el punto. Estar conscientes de quien convence de pecado y aún así rechazar el favor, aún así rechazar el medio. Esto nos lleva a rechazar el perdón que Cristo nos ofrece a nosotros. Por lo tanto, aquellos que rechazan la voz del Espíritu Santo están rechazando la única fuerza que los puede guiar al arrepentimiento.
y a la restauración de las relaciones con Dios. Por esa razón es que los fariseos desafiaron al Espíritu Santo cuando le atribuyeron al diablo conscientemente su obra, cometiendo así ese pecado imperdonable como es la blasfemia. Su pecado no era meramente una acción impulsiva o un fruto de la ignorancia, sino que era el resultado de un continuo y obstinado rechazo de la verdad concerniente a Jesús. Ustedes saben que los fariseos dicen que hasta se tapaban los oídos, rechinaban sus dientes cuando lo escuchaban hablar con relación a que Él era el Cristo. Y es aquí donde, cuando nosotros de alguna manera somos movidos a alejarnos o a no permitir que el Espíritu Santo de Dios controle nuestras vidas, nuestro camino hacia el rechazo lo estamos trazando de alguna manera con nuestras acciones. Y es aquí donde es importante que tomemos en cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un continuo rechazo y deliberado del testimonio del Espíritu con relación a Cristo, a su palabra y a la obra que Él hace para que nosotros podamos reconocer nuestra culpa delante de Él. Dice Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, digo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice? El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el que rechaza la voz del Espíritu Santo y se opone a la única persona que puede conducirlo al perdón, el proceso que lo lleva o que nos puede llevar a nosotros a blasfemar contra el Espíritu Santo es el siguiente. Primero, entristecer al Espíritu, lo cual es continuo, y esto nos lleva a resistir al Espíritu. El primer paso es entristecer. Y yo creo que siendo honestos con nosotros mismos, siendo honestos con nosotros mismos, nosotros continuamente entristecemos al Espíritu Santo. Lo primero que debemos estar conscientes, iglesia, es que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que está con nosotros siempre. ¿Por qué?
¿por qué está con nosotros siempre? Porque dice que desde que creímos, usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, desde que creímos. Y no solamente eso, sino que dice que el Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, el templo y la morada del Espíritu Santo. Piense usted, a veces cuestionamos mucho, o hemos dicho en alguna manera, vos que con nada te enojas, vos que por todo te resentís, vos que no aguantás nada. Eso se lo decimos nosotros a las personas con las que convivimos. Pensemos primero a quién nos ha entristecido este día. Piense, y si hay alguno invicto de esto, qué bueno. Usted dice, no, yo me he prometido a mí mismo que a mí nadie me va a entristecer, porque mi felicidad no depende de lo externo. Mi felicidad depende de lo que yo soy. Está bueno. Pero una cosa le voy a decir, usted no es más que el Espíritu Santo. Y algo la va a quebrar, algo lo va a quebrar. Y aunque se crea la más fuerte, el más fuerte, no, fácilmente. Pero pensemos, ¿a quién hemos entristecido? Yo le aseguro que usted piensa en todo, menos en el Espíritu Santo. Puede pensar en alguna persona que usted ha entristecido. Y debo decirle que antes de que usted entristezca a alguien, usted ya entristeció al Espíritu Santo. Porque como Él vive en nosotros y Él nos dice, no lo hagas. No, calmate, no lo digas. Pero como usted se la quiere llevar de campeón, porque yo me la quiero llevar de campeón, de que yo soy el más fuerte. Pero mire lo que dice la palabra en Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Mire, hermanos, yo pensaba en esto. La Biblia dice que usted y yo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que entristecer al Espíritu es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Es algo a lo que nosotros le debemos prestar mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque el segundo paso para llegar, después de entristecer al Espíritu, el segundo paso tiene que ver con resistir al Espíritu. Hechos capítulo 7, versículo 51 dice, duros de cerviz, o de cerdis, no sé cómo, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mire, cuánta gente. Y sería bueno que usted pensara en eso. En algún momento usted tiene el tiempo para estar aquí en la iglesia. Y usted sabe que a las 6 de la tarde es el culto. Y hay alguien que le está diciendo, bien pudieras estar en el culto. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado? Y usted dice, mañana voy a ir.
Qué bueno por los que levantaron la mano así bien alto. Mire, como pasado voy ahí. El espíritu se entristeció allí en su corazón. Pero ¿sabe qué? Pasados 15 minutos, usted ya no tiene ese cargo de conciencia. Yo me fuera, pero ya voy a llegar tarde. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros no entristecemos al espíritu y no obedecemos a ese sentir en nuestro corazón? ¿Sabe qué hacemos cuando no nos venimos? Lo resistimos. Resistimos al espíritu. Y ese es el segundo paso para llegar a la blasfemia. Resistirlo. Resistir al espíritu, oiga, lleva a apagar el fuego del espíritu en nosotros. Perdón por el comercial, pero ¿cuántos saben que después de este culto hay un tiempo de oración? Pero muchos ya entristecieron al espíritu porque ya dijeron que no van a estar. Y lo resisten cuando se niegan a hacerlo. Y creo que hoy la lluvia no nos va a dar para irnos, así que vamos hasta las 11. Y nos negamos nosotros, diciendo, allá en la casa lo voy a hacer. Yo le diría a usted, ok hermano, vámonos todos para la casa, pero a la hora que usted llegue, cena y se encierre en su cuarto, y vamos a empezar a orar, pero yo sé que usted no lo va a hacer. Por eso es que existen estos programas. Y se imagina usted con que me entristezco yo, que soy un simple mortal. ¿Cuándo no se va a entristecer el espíritu? ¿Cuándo lo resistimos? Y le estoy dando así como un llamado de atención. Porque probablemente, bueno, usted tiene 2 oportunidades todavía. Faltan 2 domingos todavía para que usted venga y se una a nosotros para ayunar, para orar. Hasta las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana. Pero cuando usted no lo hace, usted entristece al espíritu. Porque yo le decía algo a los hermanos el domingo. Pregúntenme ustedes si yo quiero estar aquí. Y yo les decía, pregúntenmelo. Se lo decía como a la 1 de la tarde. Y me dice María Gloria, ¿usted quiere estar aquí? No. Vamos entonces, me dijo María Gloria. Vamos a desobedecer al espíritu. Vamos a contristar al espíritu. Vamos a resistir al espíritu. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta a mí? De sentir querer irme a la 1 de la tarde, que estoy obedeciendo al espíritu. Porque de alguna manera dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 versículo 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. Resistir al espíritu lleva a apagar al espíritu. Y por eso es que dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, vosotros resistid siempre al espíritu. Es una actividad continua que nosotros tenemos. Ahora,
apagar al espíritu, apagar el fuego del espíritu nos lleva a endurecer el corazón. No endurezcáis, dice Hebreos 3, 8 al 9. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tensión en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el primer paso para llegar a la blasfemia? Entristecer al espíritu. ¿Cuál es el segundo paso? Resistir al espíritu. ¿Cuál es el tercer paso? Apagar el fuego del espíritu. Y el cuarto paso es endurecer el corazón. ¿Cuándo lo apagamos? Este pastor, como no trabaja toda la semana, quiere que el único día de descanso que yo tengo, que esté metido en la iglesia todo el día con él. Si ese pensamiento ya le llegó a su mente y a su corazón, usted está apagando al espíritu. Si yo tengo cosas que hacer, debemos nosotros, y por eso yo le decía a usted, cuando iniciamos este proceso, cualquiera que sea la posición suya respecto a esto, por favor, no se prejuicie, no se predisponga. Yo le iba a mandar el mensaje del domingo, el de la 1, se lo iba a mandar. Pero quiero enviárselos, pero se lo voy a enviar con su consentimiento. Porque yo hacía el comentario en esa intervención y por eso no lo mandé. Porque a lo mejor usted va a decir, el pastor, como no estamos ahí, habla de nosotros. No, pero yo quiero que usted escuche ese mensaje. Y por eso se lo voy a decir y se lo voy a enviar a aquel que me lo solicite. Siempre que digo esto, nadie me lo pide, dice. Ahí me quedo bien esperando. Pero igual, se oye bonito decirlo siempre. Pero mire, una de las cosas que a mí, que me ha hecho sentirme en paz conmigo mismo y con los demás, y lo decía, y se lo voy a decir así como lo dije, es que ya los hermanos ya perdieron la pena. Ya ellos terminan el primer culto y se van. Ya perdieron la pena. Porque yo recuerdo los primeros días. Se me acercaba uno y se excusaba de una manera y se excusaba de otra. Y es que cuando nosotros le damos un tiempo al Señor, pues. Y quizás algunos hasta me mentían, pero algo me decían. Y yo siempre, incluso yo una vez, le estoy hablando ya de casi más
ya casi 2 años. Pero yo un día recuerdo haberle dicho: hermanos, vamos a despedirnos del culto, y los que se quieran ir, váyanse. Y los que se van a quedar, pues nos vamos a quedar acá y vamos a seguir en oración. Y yo bien sentí que el Espíritu me dijo: no, me dijo, es que vos te quedas mal porque se van. Así que hagan una pausa en el culto y despídanse. No, pues Señor, y había que hacerlo. No le voy a negar que los primeros días o los primeros domingos, no le voy a negar que no me sentía mal. Pero ya por último, yo pude descansar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, no fácilmente lo vamos a entristecer, no fácilmente lo vamos a resistir al Espíritu, y no fácilmente vamos a apagar al Espíritu. Pero recuerde este tercer paso. Ya voy a terminar. Este tercer paso de apagar al Espíritu nos lleva a otro más delicado, y es endurecer nuestro corazón al Espíritu. Endurecerlo nos lleva a tener una mente depravada. Y yo me quedé pensando, y esta palabra, porque no sé qué piensa usted cuando escucha esta palabra depravada, pero luego, al considerar esta palabra depravada, me recordé de aquel canto que dice: y hay de aquellos que a lo negro llaman blanco, y a lo blanco llaman negro, y al pecado bendición. Algo así amareacheado. Pero ¿sabe qué? Una mente depravada es aquella que llama a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Y sabe que me acordé de algunas personitas que cuando se le llama la atención dice: ¿y qué tiene de malo ese? Un camino a endurecer su corazón. Porque a veces nosotros nos ponemos como árbitros de nuestra vida y decimos: ¿pero esto qué tiene de malo? Si el pastor lo hace, si el hermano más hace en la iglesia lo hace. Pero si el Espíritu Santo le está diciendo a usted que no lo haga, ¿a quién va a ver usted, hermano? Deje de ver a diestra o a siniestra. Deje de basar la voz del Espíritu Santo a lo que hace el mengano y el fulano. Ve a Cristo, y el Espíritu Santo le va a guiar a usted hacia la verdad y hacia la justicia. Pero es aquí donde entramos en eso. ¿Pero y qué tiene de malo? Si en otra iglesia lo hace, si yo conozco a alguien, Dios lo usa y mire cómo lo hace. Pero póngase a pensar usted está viendo a aquel que Dios usa y lo admire, pero y a usted no lo usa, pero le está copiando lo malo. Ese es el problema. Y ahí es donde entramos en el endurecimiento del corazón. Yo sabía que el tiempo a mí no me iba a alcanzar, hermano, con este tema. Pero lea Isaías 5:20. Lea Romanos 1:28. O los leemos, hermano. ¿Me dan permiso de leerlos? ¿Ah? No, porque no, yo esperaba que a una sola voz lo dijeran. Entonces, léanlo en su casa. Ahora, ¿cuándo es endurecido? Cuando el endurecimiento del corazón alcanza cierta intensidad, hermanos, que solo Dios determina. El Espíritu Santo ya no se esforzará en llevar a esa persona al arrepentimiento. Esto sí se lo voy a decir, y se lo voy a decir otra vez. Cuando el endurecimiento del corazón alcanza cierta intensidad,
que solo Dios determina. Escuche esto. El Espíritu Santo ya no se esforzará en llevar a esa persona al arrepentimiento. ¿Se acuerda de la canción de Benito? Que se reconciliaba una vez y otra vez y todas las veces se reconciliaba. No sé si se llamaba, ¿verdad? Ahí les voy a mandar esa a los que me pidan el sermón. Para los que se preocupan en cuanto a haber cometido el pecado imperdonable. Oiga esto, me gustó. El hecho mismo de querer ser perdonado y la disposición al arrepentimiento del pecado son evidencias suficientes que no ha cometido ese pecado. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o se lo vuelvo a leer? Dice que para los que se preocupan en cuanto a haber cometido el pecado imperdonable, el hecho mismo de querer ser perdonado y la disposición al arrepentimiento del pecado son evidencias de que no lo han cometido. Pero si usted se niega a arrepentirse, es porque de alguna manera este pecado ya se cometió. Así que estos 4 aspectos o estos 4 pasos deben de ser el indicador hacia donde nosotros vamos. Entristecerlo, resistirlo, apagarlo e endurecer nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no entristecerlo. Porque si ya lo entristecimos, lo podemos resistir. Y si ya lo resistimos, lo podemos apagar. Y si el fuego del Espíritu se apaga, endurecemos nuestro corazón. Así que, iglesia, si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón. Señor, en esta hora gracias te damos. Gracias, Señor, por